¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Bienvenidos a Nexo Empresarial, el punto de encuentro donde los negocios, las marcas y las ideas se conectan. Muy buenos días, son las 10:05 de la mañana y hoy les damos la bienvenida a un programa más de Nexo Empresarial. Hoy vamos a tener dos temas, la liquidación laboral, que es un tema que vamos a terminar de hablar y aclarar varias dudas, y está el segundo tema, que es acoso laboral y sexual en las empresas, y tenemos un especialista. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al licenciado Ricardo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, yo, ¿a vos qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Un nuevo programa, muy contentos de estar acá nuevamente. ¿Vos cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, trabajando bastante el fin de semana, como siempre. Eso es, sí, efectivamente hoy vamos a tener un programa bastante interesante que invitamos a las personas que le presten bastante atención, que es un tema que tal vez se sufre mucho y se habla poco, ¿verdad? Un tema que tal vez a veces no se le da la atención adecuada, pero que ya son muchos casos que hemos visto que suceden, y es precisamente
el acoso. Entonces va a venir el experto, nos va a definir un poco qué es la figura del acoso, en qué casos proceden, cómo hacemos si estamos en presencia de un caso de acoso laboral o de acoso sexual. Pero bien lo decías, antes de eso, los programas pasados han quedado muchísimas consultas que tal vez vale la pena, ¿verdad? Antes de que ingrese el invitado, de abordarlas para no dejarlas ahí inconclusas, que tenía que ver mucho con el tema de la inscripción a la caja, entiendo que también del tema de las liquidaciones laborales. Entonces, si gustas, conversamos sobre eso, Joa. Sí, exacto, nos han llegado muchas consultas que queremos evacuar, pero bueno, antes, ¿qué le parece si volvemos a retomar cuándo se puede despedir un empleado con y sin responsabilidad patronal, para aclararle un poco a los oyentes? Bueno, eso es importante tenerlo claro, en qué momentos proceden los despidos como tal, ¿verdad? Obviamente hay una potestad unilateral del empleador de poder prescindir de los servicios de un empleado, en tanto le dé las garantías laborales y el pago de todos sus extremos, en este caso llamemos de aguinaldo, de las vacaciones, de la cesantía y el preaviso. Sin embargo, están tipificadas ciertos tópicos en la ley para poder despedir a un empleado sin la responsabilidad patronal debida. Entonces, vamos a ver, hay ciertas causales graves que podría dar al traste que un empleado sea despedido, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, una persona que llegue y tome licor en horas laborales y haga cosas no acordes a la empresa, podría ser despedido con una causal sin responsabilidad patronal. Pero, ¿qué significa cuando a mí me despiden sin responsabilidad patronal? Es prácticamente que no tengo derecho a recibir la indemnización de la cesantía y del preaviso. Pero lo que sí tiene que quedar muy claro, porque estos temas ya los vimos en programas anteriores, pero se generó alguna controversia sobre esto, lo que sí tiene que quedar claro es que indistintamente del motivo por el que usted lo despiden, si este es su caso, hay que dejar claro que lo correspondiente al aguinaldo y las vacaciones, eso se lo tienen que pagar sí o sí, ¿ok? Donde puede haber una diferencia es en el pago de la cesantía y del preaviso, ¿ok? Entonces, para quedar claros, y por aquí trajimos el cuadrito para que lo viéramos, ¿cuándo corresponde el pago de la cesantía? Ok, funciona de la siguiente manera: si usted tiene trabajando en una empresa desde el momento que ingresa hasta los 3 meses, hasta digamos un día antes de los 3 meses, y a usted lo despiden, usted sí tiene que recibir liquidación laboral, pero como solo trabajó menos de 3 meses, únicamente va a recibir aguinaldo y vacaciones. Antes de los 3 meses no te pagarían lo correspondiente a preaviso y cesantía. Porque en ese momento está en tiempo de prueba. Es el comúnmente llamado proceso de prueba que le dicen las empresas, pero mucha gente asocia esto como el proceso de prueba en la transición de si me quedo o no trabajando con la empresa. Pero realmente el periodo de prueba no es que esté estipulado en la ley, como decir, de 0 a 3 meses es el periodo de prueba, no. Es simplemente un periodo en donde usted trabaja en la empresa y si no llega a los 3 meses, sí tienen que pagarle la liquidación laboral, pero únicamente le pagan los extremos de aguinaldo y de vacaciones, ¿ok? Si posterior a eso, ustedes trabajan en una empresa y los despiden en el lapso de 3 meses hasta 6 meses, lo que corresponde es que aparte del aguinaldo y las vacaciones, les paguen 7 días de preaviso y 7 días de cesantía. Pero si la persona hace el preaviso, no hay que pagárselo, o sea... Pero estamos hablando de que lo despidan, ¿ok? Puede ser exacto. Lo que vos dices es que yo como empleador, si llego y le digo, Johanna, bueno, muchas gracias, vos me has ayudado mucho, pero por un tema, no sé, de liquidez de la empresa o por algún tema de cambio de objetivos, yo voy a prescindir de tus servicios. Efectivamente, yo podría decirte, ¿cuánto tiempo tienes laborado? Ok, tienes laborado 5 meses. Lo que corresponde es que yo te dé de preaviso 1 semana. Entonces, yo te puedo dar tu carta de despido hoy, preavisándote, que por eso es que se llama preaviso, para que vos termines tu jornada dentro de 7 días. O yo podría, por el contrario, decir, no, necesito que te vayas hoy de la empresa y tomo del dinero de la empresa y te pago esos 7 días, ¿verdad? Sí, que me imagino que usualmente pasa eso
O sea, que te despido hoy, te vas hoy porque no le sirve tenerlo trabajando. Dependiendo cómo vaya la relación. Vamos a ver, si yo soy un patrono que no estoy muy contento con lo que está haciendo el trabajador, o de pronto siento que no está cumpliendo los objetivos necesarios, o lo que pasa muchas veces, creo que ese empleado, no sé, trabaja en una tienda y me está robando dinero, pero tal vez no tengo la prueba para ir a acusarlo, ¿verdad?, penalmente, y yo ya perdí esa confianza, entonces unilateralmente yo digo, bueno, voy a prescindir de sus servicios, voy a despedirlo, y como yo sé que tal vez si lo dejo trabajando esos días de preaviso podría tener una afectación mayor, mejor le digo, no, váyase de una vez, ¿verdad? Pero eso ya queda mucho criterio del empleador. Entonces la ley hoy te permite que si se da preaviso, se lo des en tiempo o se lo pagues de una vez. Ahora, si despedimos a una persona después de 6 meses hasta antes de un año, lo que corresponde son 15 días en el caso del preaviso y 15 días en el caso de la cesantía. ¿Ok? Aparte el tema del pago del aguinaldo y de las vacaciones. Y ahora sí, la gran duda, ¿qué pasa si tengo más de un año de estar laborando y me despiden? Volvemos a lo mismo, me despiden con responsabilidad patronal, corresponde igual, pago de aguinaldo y vacaciones, vean que eso nunca se pierde, aguinaldo y vacaciones. De preaviso corresponde un mes. Y vuelvo y repito, puede ser que te digan, hoy te despido hoy, pero necesito que me trabajes un mes. Y te vas a ir de la empresa dentro de un mes. O te despido, no vengas más a trabajar, pero yo te voy a pagar ese mes. ¿Ok? Y la cesantía, que la cesantía en este caso, si trabajas más de un año, hay una tablita de pago, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a decir que más o menos por cada año que labores, en promedio te van a pagar 20 días. Entonces, ¿quieres saber cuánto te pagan de cesantía? Pues agarrás tu salario promedio, lo dividís entre 30 y lo multiplicas por 20. Este es un dato aproximado porque, por ejemplo, si vemos la tabla que está la que da el Ministerio de Trabajo y la ley en el Código de Trabajo, dice que para el año 1 te corresponden 19,5 días por año laborado, para el año 2, 20 días, para el año 3, 20,5, para el año 4, 21 días, etcétera. Pero para cálculos sencillos, vamos a decir 20 días, para que ustedes más o menos determinen si le pagaron o no, si están en un caso de esto, si le pagaron o no la cesantía, aproximadamente por cada año laborado, o fracción superior a 6 meses. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Si usted trabajó un año, a usted le van a pagar 20 días de cesantía, pero si usted trabajó un año y vamos a decir 6 meses o un año y 7 meses, a usted no le tocan pagar solo 20 días, le tocan pagar aproximadamente 40 días. ¿Por qué? Porque la ley dice que si usted trabaja un año o fracción superior a 6 meses, eso se convierte como si fueran 2 años. Entonces, si no has llegado a los 2 años, pero tienes más de año y 6 meses, te pagarían 40 días de cesantía. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, sí se entiende. Ok, entonces esos son los derechos que tiene. Ahora bien, usted puede tener 5 años de estar laborando, 6 años, 7 años, 8 años, y comete una falta grave, como digamos ausentarse de la empresa, no ir a trabajar en 2, 3, 4 días consecutivos sin motivo alguno, sin justificación. Sí, que se puede tomar como abandono de trabajo. Por supuesto, eso es una causal de despido, y por más años que usted tenga, no corresponde el pago de la cesantía ni del preaviso. Entonces eso hay que tenerlo bastante claro, porque si bien es cierto los trabajadores tienen estos derechos, también tienen deberes que cumplir. Pero también hay, después de 5 años, ya no se, o sea, no es como que si trabajó 20 años, entonces 20 años, ¿verdad? Hay un límite de... Hay un límite, digamos, en lo que establece el Código de Trabajo es que son 8 años, entonces la cesantía, vos podés acumular montos de cesantía hasta 8 años, después del año 9, digamos, se te va a pagar por el cálculo de esos 8 años. Sin embargo, en el sector público hay ciertas empresas que por medio de sus convenciones colectivas que tienen y demás, permiten ampliar esos años. Entonces puede ser que tú tengas, no sé, unos 10 años de estar trabajando y te pagan la cesantía por esos 10 años. Entonces eso sí es importante, pero la norma general en empresa privada es que hasta un tope de 8 años. Entonces vamos a ver, multiplicas 8 por 20 y esos son los días que en función de tu salario promedio el patrono debería pagarte.
Adicional Ok. a ya todo lo que... Adicional al aguinaldo, a las vacaciones y al preaviso. Ok, ya nos dimos cuenta entonces que si me despiden sin responsabilidad patronal, únicamente me deben de pagar entonces el aguinaldo y las vacaciones. Y si me despiden con responsabilidad patronal es aguinaldo, vacaciones, cesantía y preaviso, para que lo tomen en cuenta. ¿Le parece si vamos con unas consultas que nos han llegado esta semana? Dice, yo tengo un salario fijo más comisiones, pero la caja únicamente reporta el salario fijo. Mi patrono me paga el aguinaldo según ese monto y no el salario completo. Y él dice que solo me paga, solo reporta en función de lo que le pagan a la caja, no reporta todo. Ok, ahí lo que estoy entendiendo es que él probablemente tiene un trabajo en donde recibe un salario fijo y unas comisiones. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor gana un salario base de 300,000 colones y comisiona 200,000, entonces al mes hace 500,000 colones. Pero a la caja solo le están reportando 300. Vean, esto es algo que pasa muchísimo en las empresas. Lo correcto, y si nos ponemos muy legalistas, es que el empleador debe reportar el monto total de lo que usted gana. Eso hay que partir de ahí. Es una práctica habitual que esto no suceda, pero no quiere decir que no sea lo correcto, ¿ok? Entonces, partamos de ese punto. En la caja, el empleador debe reportarte todo el ingreso que ustedes tienen. Y para efectos del cálculo de aguinaldo, independientemente de si lo hace el reporte o no, el aguinaldo debe ser calculado con todos los ingresos. ¿Y cómo se calcularía? Pues vas a sumar todos tus ingresos de diciembre del año pasado, vamos a calcular el aguinaldo de este año, de diciembre del año pasado hasta el 30 de noviembre de este año, y esos montos los divides entre 12 y eso va a ser tu aguinaldo. Ahí vas a incluir el salario base, vas a incluir las comisiones y cualquier otro tipo de remuneración que sea parte de eso. Ahí va incluido, digamos, lo que ha sido horas extra y, por ejemplo, extra, los feriados de pago obligatorio. Feriados, todo eso, todo lo que realmente te pagaron, lo sumás y lo divides entre 12 y ese es tu aguinaldo. Si eso no se da, pues tienes todo el derecho de ir a hacer el reclamo judicial a tu empleador para que se pague lo que corresponde pagar. Ok, bueno, vamos con otra consulta que dice, yo soy empleada doméstica y gano 270,000. Hace unos meses me despidieron y me calcularon la liquidación con ese monto, pero según les entendí, el monto debería ser mayor. ¿Esto es así? Porque si no me pagaron menos, dice. Uy, eso es un tema que se las trae muchísimo. La lista de salarios mínimos que todos los años se actualiza, dicen que el salario mínimo de una empleada doméstica, pues sí, anda cercano a ese monto, 260,000 colones aproximadamente, lo podemos verificar ahorita. Cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué tan bajo? Porque se entiende, la ley entiende que las empleadas domésticas tienen un salario en especie. ¿Y qué significa un salario en especie? Que aparte del salario líquido que se le paga a la persona, probablemente se le da alimentación, se le dan los 3 tiempos de comidas, se le da la dormida, entonces se está pensando en que sea una empleada que duerme en la misma casa donde trabaja, entonces no tiene que ir a pagar alquiler. Entonces esto se conoce como un salario en especie. Cuando a una trabajadora doméstica la despiden, corresponde más o menos calcular cuánto es lo que ella ganó en salario en especie. Entonces, si la trabajadora de forma líquida o en efectivo recibe 260,000 y calculamos el salario en especie y resulta que son 100,000, la liquidación de esa trabajadora debe hacerse por 360,000, no por los 260,000 colones. Entonces, lo correspondiente a aguinaldo debería ser sobre ese monto, lo correspondiente a una liquidación laboral con responsabilidad patronal debería hacerse por ese monto y en general cualquier prestación que recibe esa persona. Entonces sí, le invitamos a que, bueno, entiendo que ya fue despedida, ella tiene un año a más tardar para ir y presentar cualquier reclamo ante la vía judicial, digamos, respectiva. Puede acercarse ya sea al Ministerio de Trabajo, a la Defensa Pública o inclusive puede contactarnos a nosotros y con muchísimo gusto podemos revisar esa liquidación e interponer algún proceso judicial. Perfecto, ya sabe, puede buscar a ARC Consultores para que los ayuden con este trámite.
Y es muy importante, bueno, eso para mí es nuevo, saber que el salario en especie se toma en cuenta, eso no lo sabía. Pero bueno, ya es algo nuevo para mí, algo nuevo para ustedes, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ir a unos cortes comerciales y volvemos con nuestro segundo tema, que es acoso laboral y sexual empresarial, y volvemos con un especialista. ¿Sabías que si ahorras 50,000 colones por mes a una tasa del 12.25 anual durante 20 años, vas a estar logrando un excelente plan de retiro de poco más de 46 millones y medio? Presta atención, de los cuales solamente 12 millones corresponden al acumulado de tus aportes y los otros 34 millones y medio efectivamente son resultado del interés compuesto. Por eso es fundamental que tus ahorros e inversiones tengan interés compuesto. ¿Y tus dineros ya tienen interés compuesto? Mejor conversemos. En ARC Grupo Corporativo, somos su aliado estratégico en soluciones empresariales. Nuestro equipo legal ofrece protección y confianza resolviendo sus desafíos. Con asesoría financiera y contable de primera, optimizamos el rendimiento. Guiamos en la gestión de bienes raíces para maximizar su inversión. Todo lo que necesita para crecer y prosperar en un solo lugar. ARC Grupo Corporativo, su solución integral. Contáctenos hoy mismo para conocer a su mayor aliado en soluciones empresariales. Laboratorio de Inyección GMA cuenta con servicio de diagnóstico mecánico, mantenimiento preventivo, inyectores y bombas, así como repuestos para sus vehículos. Están ubicados en San Pablo de Heredia, carretera a San Isidro. Bienvenidos a Café La Crepa, una cafetería que ofrece una gran diversidad de productos, entre ellos crepas dulces y saladas, empanadas, tortillas, cafés fríos, paninis y muchísimo más. Así que si usted quiere pasar un buen rato con sus amigos, con su pareja, con su familia, es preciso que se dé la vuelta en los dos locales de Café La Crepa, ubicados en el mercado gastronómico La Fortina y también en San Isidro de Heredia. ¡Los esperamos! ¿Tienes una empresa de telecomunicaciones, pintura, construcción y necesitas maquinaria industrial para tu proyecto? En Grupo Chinchilla te tenemos la solución. Nuestros alquileres son semanal, quincenal o mensual. Les ofrecemos plataforma de trabajo tipo season y montacarga. Para contactarnos es súper fácil. Nos pueden buscar en Instagram como Grupo Chinchilla o S Motors CR y nos piden información. O pueden llamar a cualquiera de estos dos números y con mucho gusto les daremos toda la información. En Grupo Chinchilla estamos para servirles.
Son las 10:26 de la mañana y estamos en un programa más de Nexo Empresarial. Hoy con un tema que a veces creemos que no es tan frecuente, pero más bien nos sorprendería lo que se da en las empresas, y es acoso laboral y sexual empresarial, con un invitado especial, Alejandro Jiménez Lara, especialista en Derecho Laboral. Buenos días, Alejandro, ¿cómo se encuentra? Buenos días a todos, muy buenos días don Ricardo, muy buenos días doña Yoa, muchas gracias por la invitación, es un placer estar el día de hoy acá compartiendo con ustedes para hablar un poquito de este tema que hasta cierto punto es tabú y un poco desconocido también para la población. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Cuéntenos un poco, ¿quién es el licenciado? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Jiménez, tal como lo dijeron ustedes. Mi práctica profesional yo la dedico sobre todo a derecho laboral, a derecho administrativo y mucho también relativo a estos temas de acoso sexual y acoso laboral en el sector tanto público como privado. Licenciado, cuéntenos un poco qué es el acoso laboral. Que es un tema interesante porque por una definición de acoso laboral podemos partir de muchas, pero normalmente es una situación de poder en el cual lo que se busca es perjudicar la salud emocional o la tranquilidad emocional del trabajador de modo tal que lo induzca a literalmente separarse o a romper el vínculo laboral que tiene actualmente para un patrón físico o jurídico. Ok. ¿Y cuál es la diferencia de acoso laboral y acoso sexual? Qué buena pregunta. Bueno, el acoso laboral normalmente congloba muchas manifestaciones de situaciones que pueden llegar a esta afectación emocional del trabajador, pero el acoso sexual es como más una especie de este acoso laboral que va dirigido a buscar manifestaciones de someter sexualmente, buscar promesas remuneradas o bien comentarios inapropiados, incluso acercamientos inapropiados a nivel físico que buscan menoscabar la integridad sexual y personal del trabajador, normalmente enfocado a un tema sexual. ¿Y qué tan frecuentes se dan estos tipos de acoso en las empresas? Vamos a ver, no hay como una métrica para llamar su frecuencia, pero sí es una situación que se da día a día en todas las empresas, prácticamente. De hecho, yo, licenciado, voy aportando un poquito, estuve revisando un poco la estadística de cuántos casos llegan a instancias judiciales, cuántos casos se judicializan en el tema de acoso laboral, y para dar una idea, andan en promedio del año pasado y anteriores, andan en promedio los 200, 220 casos de eso. Pero a mí me llama la atención porque esos 200 casos son los que finalmente se llevaron a la vía judicial. Pero ¿cuántos casos más hay personas viviendo acoso en sus trabajos y que producto de ese acoso tienen que o renunciar o pasar por crisis de ansiedad por todo este hostigamiento que de alguna manera se da en estas empresas? Entonces, como bien lo decía el licenciado, esto me imagino que es súper común verlo en las empresas y lo peor de todo es que no es algo que está en el Vox Populi, o sea, no es algo que se hable tanto, y muchas personas sufren en silencio de estos temas de acoso laboral y no saben que pueden acudir a ciertos mecanismos que ahora vamos a ver con el licenciado para poder hacerle frente a estos procesos, ¿verdad? Sí, me imagino que muchas veces están pasando por un proceso y ni tan siquiera saben que eso se puede, o sea, que eso es acoso. Exacto. Y simplemente dicen, me están, no sé, poniendo más trabajo, me están quitando trabajo y simplemente, o haciendo bullying de cierta manera, supongo que también incluye. Exactamente. Y ¿Y en qué momento en Costa Rica empezó como a dársele más importancia al acoso laboral? Que bueno, a nivel costarricense todo esto comienza a nivel de los 90s, propiamente le empezamos a dar un poco más de importancia al tema del hostigamiento sexual, ya que se estaban dando prácticas desde esa época a nivel público como privado, que no se catalogaban como un acto de agresión en perjuicio de los trabajadores en particular, pero con el devenir de los años le hemos dado también una importancia a lo que sería el moving o las consecuencias también de un acoso laboral que no tiene que ver necesariamente con el acoso sexual. Entonces, a partir de esto podemos hablar que todo este movimiento inicia en los 90s, pero se va pues perfeccionando y se va dando un poquito más al tema, tal como lo indica aquí don Ricardo, de su conversación en los foros laborales a partir de posiblemente principios de los años 2010 en adelante. Ahí dijiste una palabra bastante importante que se utiliza mucho en esta área, moving. Correcto. Tal vez podamos explicarle a las personas qué significa moving.
Bueno, el moving es un concepto que nace en la filosofía anglosajona, prácticamente en los Estados Unidos, en donde se consideran que habían actividades de agresión laboral en contra de los trabajadores que antes no eran consideradas como tal. Si bien es cierto, siempre hemos hablado de que a nivel laboral siempre ha habido como una especie de lucha entre lo que son los intereses patronales versus los intereses del trabajador y esa dignidad que hay de por medio del trabajador. Con el devenir de los años o con los tiempos modernos, esta situación se ha ido transformando a más allá de solamente las discusiones de horarios, de jornadas y salarios mínimos, sino que ya aquí tenemos también una situación en donde se van dando pues prácticas de tipo clandestina o escondido, que eso es a fin de cuentas el moving, en donde se va empujando a la persona trabajadora para que se sienta mal, para que sea obligado a renunciar y para que evidentemente considere que no es su lugar y que entienda de alguna manera pues prácticamente solapada de que su lugar en la empresa no es quedarse, sino es prácticamente irse, pero como es una práctica clandestina, en un principio se entendía que no había ningún motivo conocido o al menos probado para que el trabajador pues se fuera, entonces se interpretaba como simples renuncias, pero con el paso del tiempo se van dando situaciones donde se va descubriendo ese tipo de violencia en los centros de trabajo o ese tipo de agresiones en contra del trabajador que van pues dando al traste con esta situación que es ese moving o ese acoso, de modo tal que se le moleste a la persona al grado que ya no quiera continuar y que se dé la ruptura laboral. Y es que yo creo que todos conocemos a alguien que viene y nos hace el siguiente comentario: uy, es que vieras mi jefe, cómo me está presionando, cómo me está molestando, cómo me hace quedarme más horas después del trabajo, cómo me pone más trabajo de la cuenta, cómo me soca con el tema de los tiempos para, no sé, el disfrute personal, como ir a almorzar, como tomar café. Yo creo que lo que ese jefe quiere es que yo renuncie. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo básico es que hay muchos empleadores que saben que tal vez le puedo hacer la vida imposible para que el empleado finalmente renuncie. ¿Y qué gano yo con eso? Que no le pago la liquidación completa. Lo que estuvimos viendo al principio del programa. Imagínate lo que es tener que pagarle a un empleado la cesantía y el preaviso. No, vamos a molestarlo para que él se aburra, para que generarle un ambiente tenso, unas malas condiciones laborales y para que el empleado renuncie. Entonces parte creo que es de eso lo que estás diciendo. Entonces, acoso laboral podría ser eso, precisamente. Y hay mecanismos para defenderlo, pero bueno, yo... Tengo una pregunta, digamos, sí. Okay, ¿cómo diferencio cuando cuando me están obligando, o sea, me están controlando horas y demás, pero cómo también diferencio cuando realmente es porque no estoy haciendo bien mi trabajo y simplemente quiero llegar y decir, no, es que el patrón me está molestando porque me está vigilando el tiempo y me está vigilando el tiempo que salgo al receso, me está vigilando el tiempo de entrega de los trabajos, por ejemplo? Bueno, vamos a partir de un hecho fundamental. Todo trabajador tiene pues reglas que seguir en su centro de trabajo, ¿verdad? Hay una hora de entrada, una hora de salida, una hora de almuerzo, una hora del café, si fuera el caso particular, pero es cuando ya vamos más allá de simplemente de una situación donde yo tengo que cumplir mis órdenes normales, cuando ya se van dando ciertas evidencias, cuando se van dando ciertas manifestaciones de que el asunto se está tornando personal en contra del trabajador, y ya usted sabe que evidentemente pues se van dando situaciones donde el trabajador no es solamente sentirse incómodo, sino que son situaciones en las que el trabajador está viendo que evidentemente se le está poniendo una situación para que se sienta más presionado de la cuenta, para que evidentemente sienta una situación en la que ya su relación laboral en el trabajo ya no puede sostenerse de ninguna manera. Tal como lo indicó ahorita don Ricardo, un ejemplo tal es que se me ponga más exceso de trabajo de la cuenta, donde se me aumenten las jornadas de una manera excesiva, o incluso también que se da mucho hoy día en las empresas, que es aislar al trabajador. Okay. Que por ejemplo, de un pronto a otro vos hacías X trabajo, tenías que sacar X cantidad de trabajo, X informes, de un pronto a otro te colocaron en X oficina y ya no te mandan más trabajo. Eso es una forma también de moving o de acoso, porque vos decís, bueno, llegas al centro de trabajo y decís, llegué a las 8 de la mañana, no me ponen a hacer nada, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, literalmente vos sentís, que ya te están desplazando, y es esa manera en la cual vos sentís que ya te están desplazando de una manera tal que ya te están orillando prácticamente al colapso y al punto que ya no puedes continuar, pero obviamente esto no se puede confundir con las relaciones normales de trabajo, en las que el trabajador pues tiene que cumplir con sus reglamentos normales, ni tampoco esto cobija lo que son aquellas faltas o aquellos descuidos del trabajador como tal.
que hay que identificarlo caso a caso claramente, pero particularmente hablando no se pueden confundir desde ese punto de vista. La línea es muy delgada, o sea, nadie puede alegar acoso cuando el patrono le solicita que haga para lo que se contrató, ¿verdad? O sea, ahí no, evidentemente no hay acoso. Lo que sí, y lo dice el licenciado, acoso es cuando a mí se me contrató para algo y resulta que me ponen a hacer otras cosas, bueno, no otras cosas, uno siente que le están poniendo a hacer cosas para o desmeditar su trabajo, o para, como dicen, que el empleado se canse y tal vez busque renunciar, o para hacerle la vida imposible, o son estas prácticas. Hay una palabra clave en esto, porque por ejemplo, y ahí vos me corregís, licenciado, el hecho de que tal vez en algún determinado momento del trabajo tu empleador o un compañero o algo te gritó, si solo sucedió una vez, no necesariamente podríamos tal vez atribuirlo a acoso, ¿verdad? Porque pasó en algún momento, tal vez nunca había pasado, pues habrá tal vez a nivel interno alguna sanción para ese colaborador que ofendió al otro. La clave aquí es que sea algo sistemático, o sea, que algo que sea recurrente, o sea, que constantemente estoy recibiendo malos tratos, que constantemente me están asignando labores que no me corresponden para que yo tenga desventaja con respecto a mis compañeros, que los compañeros como tal me están haciendo la vida imposible para que yo no tenga un buen ambiente de trabajo. Creo que hay líneas, ¿verdad?, que podrían ser verticales u horizontales, o sea, el acoso puede venir, y tal vez ahí nos amplías un poco, licenciado, el acoso puede venir tanto de mi jefe, por eso se dice línea vertical, que me está haciendo un acoso para que yo me vaya, a como podría ser horizontal, que es cuando los compañeros, digamos que entre ellos hacen un complot para que yo me sienta mal o me sienta acosado, ¿cierto? Por ahí anda el asunto. Sí, correcto. Bueno, básicamente el acoso no es una situación aislada, no es un acto aislado o específico de un día de un conflicto. No, en efecto, es una situación que se va reiterando a lo largo de los días, los meses, las semanas y hasta a veces hasta los años. Eso va a depender del aguante que tenga el trabajador, ¿verdad? Hasta ver hasta dónde lo tolera y hasta ver hasta dónde podría llegar su soporte emocional y personal. Pero particularmente hablando siempre viene como derivado de un conflicto personal, ya no tanto de orden laboral, sino de un conflicto personal que busca inmiscuirse en las relaciones de poder o en las relaciones horizontales entre compañeros, de modo tal que te impida a vos realizar tu trabajo con naturalidad, sintiéndote bien y evidentemente también suprimiendo cualquier situación normal del ejercicio del trabajo en el cual vos antes realizabas tu trabajo de determinada forma y ahora en particularmente hablando ves que es más complicado realizarlo, ves que te están poniendo más cargas, ves que tenés más conflictos o bien que se están presentando situaciones que antes no se daban. Hay una ruptura, pero prácticamente se va prolongando con el tiempo. Por ejemplo, otra de las manifestaciones muy comunes es el trato frente a los demás compañeros, que a los compañeros los tratan de una manera, pero a mí me tratan diferenciado. Claro. Pero no es obviamente cualquier diferencia de trato, es una diferencia de trato tendiente a humillar al trabajador prácticamente. Licenciado, ¿y qué debe hacer un patrono cuando un colaborador denuncia acoso sexual o acoso laboral? Ok, bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo primero que tiene que hacer el patrono o el empresario, en otras palabras, es investigar la situación en particular, tomar una denuncia en particular y proceder a realizar todo el recabamiento de pruebas que se tengan para efectos de verificar si hay motivo o no para abrir un procedimiento en contra de la jefatura, del compañero que está promoviendo el acoso en este caso particular. ¿Por qué? Porque realmente, vamos a ver, aunque lo único que tengamos hoy día, porque esto es un tema importante hablarlo, lo único que tengamos hoy día regulado propiamente en una ley es el acoso sexual, esto no quiere decir que el acoso laboral en las otras manifestaciones como moving no sea obligación del patrono pues atenderlo. Incluso les comento, hay un manual de procedimientos que tiene el Ministerio de Trabajo en el cual si se denuncia a un patrono que se dio una situación de moving por parte de un trabajador y se comprueba que el patrono no lo atendió, vienen consecuencias de orden legal en contra del patrono, porque aunque no esté expresamente regulado en una ley, no quiere decir que eso no se pueda llegar obviamente a atender tanto instancia administrativa como judicial. Entonces lo primero que hay que hacer es, primero, no desatenderlo, no dejarlo pasar, investigar de qué se trata, y llegar a verificar si estamos de verdad en presencia o no de esos hechos, ¿verdad? Porque hay que verificar la veracidad de los relatos, la coherencia,
todo lo referente también a si estamos hablando de una situación que es real o si se tratan de hechos absurdos, que es como la forma más fácil de determinar si estamos o no en presencia de ambas cosas, pero siempre lo importante es al menos comenzar y no dejarlo pasar por alto. Podríamos hablar entonces de que hay una responsabilidad solidaria del patrono en estos casos. En otras palabras, si yo sufro acoso laboral o sexual y le indico a mi patrono, ¿verdad?, sobre este tema y el patrono no hace nada, según lo que está explicando el licenciado, el patrono también tendría responsabilidad por no atender la situación a tiempo, ¿es así? Y en efecto es así, ya que por ejemplo el trabajador podría dar por rota la relación laboral, aun cuando se puede interpretar que es un acto unilateral tipo renuncia, pero estaría el patrono obligado prácticamente a pagarle toda su liquidación, en la forma, bueno, que ahorita explicamos anteriormente, antes del corte, explicó aquí don Ricardo, y lo referente también a cualquier eventual daños o perjuicios e incluso también multas por infracciones a las leyes laborales. A todo esto se expone porque si bien es cierto, se entiende que el acoso no necesariamente es una situación promovida por la empresa o por el patrono, no quiere decir que lo pueda dejar pasar por alto y que no van a haber repercusiones, claro que las van a haber. Porque si el trabajador va y demanda a nivel laboral o a nivel de la jurisdicción laboral e indica que no se le atendió y se comprueba que es así, van a venir las consecuencias y la responsabilidad solidaria en contra del patrono por esa omisión de auxilio al trabajador. Y este procedimiento aplica igual para sector público y privado, ¿verdad? Me imagino. Aplica para ambas partes, correcto. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a atender algunas consultas de nuestros oyentes, pero mientras tanto nos vamos a ir a unos cortes comerciales. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. En ARC Grupo Corporativo, somos su aliado estratégico en soluciones empresariales. Nuestro equipo legal ofrece protección y confianza resolviendo sus desafíos. Con asesoría financiera y contable de primera, optimizamos el rendimiento. Guiamos en la gestión de bienes raíces para maximizar su inversión. Todo lo que necesita para crecer y prosperar en un solo lugar. ARC Grupo Corporativo, su solución integral. Contáctenos hoy mismo para conocer a su mayor aliado en soluciones empresariales. Bienvenidos a Café La Crepa, una cafetería que ofrece una gran diversidad de productos, entre ellos crepas dulces y saladas, empanadas, tortillas, cafés fríos, paninis y muchísimo más. Así que si usted quiere pasar un buen rato con sus amigos, con su pareja, con su familia, es preciso que se dé la vuelta en los dos locales de Café La Crepa, ubicados en el Mercado Gastronómico La Fortina y también en San Isidro de Heredia. ¡Los esperamos! Laboratorio de Inyección GMA cuenta con servicio de diagnóstico mecánico, mantenimiento preventivo, inyectores y bombas, así como repuestos para sus vehículos. Están ubicados en San Pablo de Heredia, carretera a San Isidro. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. 10:45 de la mañana y volvemos a un programa de Nexo Empresarial. Vamos con las consultas de nuestros oyentes, pero antes, licenciado, usted hablaba sobre que si un empleado lo pueden despedir, ¿verdad? Bueno, al final con lo del acoso, le comprueban el acoso, se le despide con todo, pero ¿cómo presenta o cómo evidencia esas pruebas y qué pasa si esas pruebas son falsas? Ok, es una pregunta muy importante. Lo primero que tiene que hacer es evidenciar la presentación de una denuncia. Esa denuncia es una prueba importante, ¿verdad? Porque en esta materia de acoso, al ser una situación bastante oculta,
La principal prueba es la denuncia. Las siguientes son pruebas indiciarias o relacionadas, que pueden ser todo correo, todo documento que evidencie una situación, o bien podría ser hasta la mención de algún testigo o alguna persona que haya visto en cuestión el trato diferenciado que se le está haciendo al trabajador. Ahora, en cuanto a la denuncia falsa, también tiene consecuencias en contra de quien presenta una denuncia falsa. Por ejemplo, a nivel del hostigamiento sexual, la presentación de una denuncia falsa implica el despido sin responsabilidad patronal del denunciante en particular, porque evidentemente despliega toda una investigación, despliega toda una situación que podría deparar incluso en el despido de un trabajador inocente y que evidentemente no cometió el acoso. Entonces eso es lo que contempla la legislación normalmente. Sí, hay que hacer bastante análisis, ¿verdad? Porque se puede, como dice usted, despedir a alguien inocente por pruebas falsas. Sí. Vamos con unas preguntas de nuestros oyentes. Dice, yo trabajo en un bar y mi jefe, que es el administrador, constantemente me hace insinuaciones. Yo he tenido problemas con mi pareja con este tema, pero necesito el trabajo. Él dice que lo va a enfrentar, pero yo no quiero quedarme sin trabajo. ¿Qué me recomiendan que haga? En ese caso particular aplica lo que estamos indicando, podría perfectamente, de conformidad con los artículos 83 del Código de Trabajo y también con el 15 de la Ley 7674, que es de hostigamiento sexual, hacer una carta dirigida a su jefe y decirle que está pasando este y este acoso, que como no se han tomado acciones, le solicita por favor que dé por terminada la relación laboral y que le cancele todos los extremos, y en ese caso particular, o bien, si la persona quisiera, podría ir a presentar su denuncia al juzgado de trabajo, ya que en este caso particular, de lo que nos expone la oyente, esas insinuaciones son manifestaciones de acoso. Ahí podrían haber dos temas, ¿verdad? Uno, porque entiendo que es el administrador, leíste, y puede haber un jefe principal. Creo que parte, y también lo comentaste ahora, la empresa tiene responsabilidad solidaria en este caso. Si no hace nada, si la empresa, si usted denuncia al dueño, si usted le indica a la administración que eso está pasando, la administración no hace nada, pues sí, yo podría solicitar, como bien lo dice el licenciado, la renuncia y que me paguen todo, ¿verdad? Correcto. O por otro lado, lo que creo que debería hacer la empresa es formar un comité para revisar ese actuar de ese otro empleado, de ese administrador, porque ahí podría caber más bien el despido para el administrador y que la muchacha que está sufriendo el acoso siga y sepa que en la empresa la están respaldando. ¿Ok? Claro. Entonces, bueno, eso más bien ahí transmitimos eso, o sea, las personas que están sufriendo acoso laboral o acoso sexual tienen una vía legal para defenderse. Primero, lo importante es que acudan a la vía administrativa, o sea, con sus superiores, pero cuando son superiores, pues que aquí acudan a la vía judicial. Y si no, al final, si deciden renunciar, que sepan que pueden solicitar que se les pague todas las prestaciones. Sí, recuerden que si están sufriendo eso, ustedes tienen el respaldo de la ley, no se queden callados. Después hay otra pregunta que dice, yo trabajo en una zapatería junto con 5 compañeros, los dueños de la zapatería son una pareja de esposos, la señora siempre que sale constantemente me envía a trabajar a la bodega. Eso hace que yo no pueda comisionar igual que mis compañeros y casi nunca me alcanzo las metas de venta. ¿Esto podría ser acoso? Yo pienso que sí, dice ella. Vamos a ver, no tenemos más insumos como para responderle si realmente es un cambio en su situación laboral, ¿verdad? O si realmente se le está ocupando por una necesidad de la empresa, porque ahí no podríamos confundir esa situación con acoso si se trata de una necesidad de la empresa para cubrir a alguien en bodega. Pero realmente si es una situación donde ya había alguien cubriendo la necesidad y lo que se hizo fue porque existió un conflicto personal precedente y fue pasada la persona a la bodega con esa finalidad, podría ser que sí. Lo que pasa es que la pregunta en este caso particular es muy casuística y habría que analizar otros detalles adicionales. Ok, perfecto. Vamos con otra pregunta que dice, tengo 57 años y fui contratada como secretaria en una empresa. Mis compañeros que son más jóvenes en varias ocasiones se burlan de mí por mi edad o por no ser tan tecnológica. A veces me esconden documentos y yo he tenido que recurrir al psicólogo. No quiero renunciar porque a mi edad es complicado conseguir trabajo, pero no sé qué hacer.
Bueno, tal como estábamos hablando ahorita y también como lo mencionó ahorita don Ricardo, lo ideal sería poner esto en conocimiento de los superiores para efectos de si hay una situación de acoso laboral, se presente su respectiva denuncia y se abra una comisión tramitadora del procedimiento que se identifique quiénes son las personas que están recurriendo a este tipo de mofas, de agresiones verbales o psicológicas en contra de ella a efectos de investigar el tema, y si ya eventualmente el patrono no realiza ninguna acción, ya sería acudir a la vía judicial respectiva. Pero siempre es bueno agotar esa vía indicando justamente de que la persona trabajadora debe por lo menos buscar una solución a lo interno de la empresa para la que trabaja. ¿Qué lo recomienda usted? Como escribir por medio de un correo electrónico para que siempre quede como la evidencia de que la persona lo hizo en algún momento, no verbal, porque pueden decirnos que usted nunca me lo dijo. Lo ideal sería que redacte una carta o bien que envíe un correo electrónico, siempre hacerlo por escrito. Ok. Tenemos otra consulta que dice: trabajo en bodega de un almacén y mi jefe ha intentado sobrepasarse conmigo a pesar de que yo le digo que no quiero nada con él, insiste en que tengamos una relación. Yo le comuniqué a mi superior y lo que él hizo fue reírse y no lo tomó en serio. Para mí es incómodo porque es el lugar al que voy todos los días. Sí, esta situación de esas insinuaciones, pues evidentemente en la vida real están catalogadas como acoso sexual de conformidad con la ley 7674. En igual manera, si es una empresa, debe presentar su denuncia respectiva, que lo puede hacer mediante una carta. La carta no tiene ni siquiera que ser una carta elaborada en computadora, la puede hacer en una hoja hasta de cuaderno y firmarla y presentarla, y el patrono a partir de ese momento está en la obligación legal de conformar la comisión, de llevar a cabo un procedimiento, y ojo, en este caso particular es importante tener en cuenta de que la empresa tiene que tener hasta un reglamento en particular donde se designe ese procedimiento a llevar, y si eventualmente no lo tiene, que bueno, 30 años después de la entrada en vigencia de la ley es prácticamente imposible que una empresa no lo tenga, o es prácticamente impensable, si no lo tiene al menos suplir las lagunas legales con la misma ley 7674, pero en este caso particular sí por lo menos llegar a esta instancia, y si nadie hace nada, de igual manera presentar su denuncia a nivel judicial, ya que están las dos alternativas. Muchas gracias, licenciado. Recuerden, no permitan que sufrir acoso sexual o laboral en las empresas. Hay una ley que los protege. Licenciado, ¿algún comentario para finalizar? Bueno, particularmente hablando en cuanto a lo que hemos venido conversando, reiterarle a los trabajadores y también a los patronos que esto es un tema que tal vez no nos agrada mucho conversarlo, pero requiere acciones. Entonces, si usted en este caso particular desconoce cuáles son las acciones que puede tomar, con confianza asesórese, busque al abogado de su confianza, al asesor empresarial, a su asesor laboral de confianza, que él le va a dar el mejor consejo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y en dónde lo pueden contactar? Igualmente estamos en la oficina de RC Consultores, el grupo corporativo, en Barrio Los Yoses. Muchas gracias. Números de teléfono, contactos, redes sociales. Sí, bueno, ahorita los transmitimos para que los tengan ahí. Ok, ahora los ponemos ahí abajo. Sí, pero sí. bueno, importante decirle a toda la población de trabajadores, si usted está enfrentando un acoso laboral, un acoso sexual, o si usted es una empresa que un patrono, que alguno de sus colaboradores está en esta situación y requiere asesoría o requiere apoyo, contáctenos, aquí van a estar apareciendo los números de teléfono. Pueden consultar directamente en el bufete ARC Consultores, ya sea con el licenciado Alejandro, que es experto, también pueden escribirme a mi persona, y con muchísimo gusto nosotros les podemos ayudar a hacer la conformación de estos comités para analizar el proceso, o si hay que ir a instancias judiciales, sepa que el derecho usted lo tiene como trabajador de poder trabajar en un ambiente tranquilo y óptimo para desarrollar sus labores. Así que, Joa, pues un gustazo. Esperemos que haya sido bastante valor el programa del día de hoy, y pueden escribirnos con toda confianza cualquier consulta o duda, que estamos para servirles. Muchas gracias, licenciados, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Recuerden, somos Nexo Empresarial, nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Gracias por sintonizar Nexo Empresarial, donde las mejores ideas, estrategias y conexiones del mundo de los negocios se encuentran.